Muy buenas tardes a todos los presentes. Reciban el cordial saludo de parte del Grupo de Estudios Viales, ESVIAL San Marcos. Gracias por su presencia y el tiempo que nos están brindando en el correcto desarrollo del evento. Sean bienvenidos a esta primera jornada, la cual cuenta con una interesante ponencia, esperando que sea de su agrado y a su vez contribuya en su desarrollo profesional. Mi nombre es Brenda Layo y les voy a acompañar en todo el evento. Antes de empezar, si les surgen preguntas, pueden ir dejándolo en el transcurso de la conferencia, tanto en la plataforma de Zoom como en la transmisión en vivo por Facebook. También mencionarles que al finalizar la conferencia se va a estar publicando en nuestra página de Facebook al ganador de la beca para el curso de gestión contractual en proyectos de infraestructura vial. Y el día domingo, al finalizar la conferencia, estaremos sorteando una beca y 2 semibecas para el curso de metodología Superpave y mezclas asfálticas, diseño y producción. Bien, dicho todo esto, daremos inicio a la primera jornada del tercer Congreso Internacional de ESVIAL San Marcos. El día de hoy nos acompaña desde España el PhD José Miguel Galera con el tema Consideraciones para el diseño y construcción de túneles someros excavados en suelos en medios urbanos. Profesor titular del Departamento de Ingeniería Geológica y Minera de la Universidad Politécnica de Madrid, desde 1988. Y director general de Subterra Ingeniería. Obtuvo su título de ingeniero en minas en 1984 y el grado de doctor en 1987. Profesor invitado del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Chile. Es profesor en los másteres de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica del CEDEX y de Túneles y Obras Subterráneas de AETOS. Cuenta con 43 publicaciones y 71 comunicaciones. Ha desarrollado actividad académica en 5 universidades nacionales y 8 extranjeras. En sus 35 años de ejercicio profesional, ha participado en el diseño y construcción de más de 400 túneles en el ámbito de la obra civil, energía y minería, en más de 35 países, en especial Latinoamérica. Forma parte del grupo WG19 Conventional Tunneling, de la ITA, Asociación Internacional de Túneles y Espacio Subterráneo, del Grupo Técnico TGC1 de la Unión Europea, y es miembro del Comité TC250-SC7 de la Unión Europea para la redacción del Eurocódigo de Túneles. Fue Premio Real Academia de Doctores de España en 1987, lo que le valió para ser académico correspondiente de la sección 8 de Ingeniería. También participó como miembro del Comité ASTM D180207 en el Comité Europeo de Normalización CETN
TG341 BG5 y del Comité Español AENOR CTN 103 Geotecnia. Demos la bienvenida al doctor José Miguel Galera. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Bueno, pues comparto mi pantalla. Sí, doctor, ya puede compartir su presentación. Perfecto. Muy buenas tardes. ¿Ven mi pantalla, por favor? Sí se ve, doctor. Muy bien. Pues muy buenas tardes. Como decía, quiero en primer lugar expresar mi agradecimiento a Esvial por invitarme y darme la oportunidad de compartir con ustedes en esta tercera conferencia internacional que Esvial ha organizado para hablarles sobre consideraciones para el diseño y construcción de túneles someros excavados en medios urbanos. Es un honor para mí compartir con alumnos y otros académicos, en especial de la Universidad de Cana de América, como es la Universidad Nacional Mayor San Marcos, en la cual he tenido ya la oportunidad en otras ocasiones en concreto de impartir alguna maestría hace ya tiempo. Bueno, la ponencia que voy a presentar, como el título indica, es fundamentalmente hacer una reflexión sobre los túneles urbanos excavados en suelos, aunque haré alguna mención a las rocas y en general a las rocas blandas. Voy a hacer una breve introducción. Pasaré a continuación a describir cuáles son, a mi juicio, los principales condicionantes de los túneles urbanos en estos medios geotécnicos que constituyen suelos o rocas blandas. Veremos cuáles son los métodos constructivos que a priori pueden aplicarse y sin duda el núcleo de la presentación de esta ponencia es 3 túneles que de alguna manera ilustran con buenos ejemplos lo que son los condicionantes a los que en el apartado segundo hago mención, que son el túnel Vivaceta, el túnel Kennedy y el túnel Los Saldes, los 3 en la ciudad de Santiago de Chile, los 3 en las gravas del Mapocho, pero que, por ejemplo, serían bastante aplicables a lo que serían experiencias a realizar en las gravas del abanico del Rímac, por ejemplo, en la ciudad de Lima, que me gustaría estar con ustedes en ella en el día de hoy. Y finalmente, las conclusiones, en lugar de denominar las conclusiones, las he denominado consideraciones generales para el diseño, en el sentido que las experiencias que he mostrado anteriormente nos sirvan de reflexión para ver cómo podemos optimizar desde el punto de vista de la ingeniería de túneles los diseños de construcción en estos ambientes que, por un lado, son muy demandantes al estar en un medio urbano con edificaciones, con infraestructuras, y por otro lado en suelos que evidentemente conllevan unas condicionantes geomecánicos, unos condicionantes respecto a las resistencias y deformabilidades del terreno que son más demandantes que los que puede haber en un macizo rocoso convencional de mejor calidad. Bueno, el uso del espacio subterráneo en general en las ciudades, pues sin duda está muy unida, va de la mano de lo que es el desarrollo de los medios urbanos. Cada vez las ciudades se hacen más densas, cada vez las ciudades disponen de menor espacio en la superficie, cada vez el espacio urbano está más limitado y como vemos, pues lo que tenemos que hacer es ir hacia abajo. Tengo en la imagen
dos ejemplos quizá paradigmáticos de lo que llaman en Montreal la ciudad subterránea y que no es otra cosa sino como ven aquí, un laberinto de espacios subterráneos y de túneles que comunican metro, como se ve en esta foto que tomé pues, hace ya un par de años, en un congreso que tuve la dicha de estar en visitar la ciudad subterránea, con lucernarios que dejan pasar la luz del día y que tienen en distintos niveles espacios comerciales unidas con espacios ya más profundos en los que existen, por ejemplo, el metro, es decir, medios de transporte. Esta otra imagen de la ciudad de Singapur, bueno, pues de alguna manera pone no tan materialmente construido como es la ciudad subterránea de Montreal, pero pone de una manera conceptual cómo podemos ir cada vez más profundo a lo que son servicios en primeras instancias, a lo que es vehículos de autos en un segundo nivel, transportes masivos en un tercer nivel y todavía en un nivel más profundo otras facilidades, otras infraestructuras. En general, lo que de alguna manera vemos es que esta tendencia en medios urbanos, el aprovechamiento del espacio subterráneo se ha constituido, se ha revelado como una necesidad para la composición urbana tradicional y para preservar y liberar espacios en la superficie a otros usos que cada vez son más restrictivos, que cada vez tenemos menos oportunidades, como es el ocio y las zonas verdes en una ciudad que vislumbramos o que vemos en un futuro cada vez más cercano. En Latinoamérica, bueno, pues esto sigue estrictamente de la mano, estas tendencias que he mostrado de Canadá o de Singapur. Este es el ejemplo de un proyecto que estamos desarrollando, realmente es emblemático en la ciudad de Santiago. Es el cierre de lo que es el anillo perimetral a la ciudad, el Américo Vespucio. Como algunos quizá ustedes sepan, Américo Vespucio en la actualidad está constituido por dos grandes concesiones, Américo Vespucio Norte y Américo Vespucio Sur, y queda cerrar la parte alta de la ciudad, la parte que da a la cordillera, que es la parte oriental de Américo Vespucio, y en lo que se denomina AVO, Américo Vespucio Oriente, que supone ni más ni menos, aquí ven el norte, entonces estamos viendo el eje oriental, de lo que es Américo Vespucio, de lo que decía supone ni más ni menos que 14 kilómetros de túnel urbano. Va a ser uno de los desarrollos urbanos sin duda emblemáticos a nivel de todo el mundo, y que se constituyen dos grandes concesiones, Américo Vespucio 1, que está ya en construcción. El diseño lo elaboramos hace ya tiempo y ya desde finales del 17 se empezó a construir. Y más recientemente, todavía no ha iniciado su construcción, está lo que tienen ustedes en imágenes, Américo Vespucio 2, que son 5 kilómetros, 9 kilómetros constituye Américo Vespucio 1, y que, como ven, va debajo de las líneas de metro, con ramales. Entonces tenemos ya un uso intensivo del subsuelo, que se ve de una manera más, digamos, conceptual en esta gráfica, o ya lo que es un mallado de cálculo de diferencias finitas con el software FLAC 3D, pues de lo que es el tubo, uno de los tubos, otro de los tubos, la línea 4, ramales. Entonces el espacio subterráneo, como ven, pues realmente cada vez lo vemos más demandado, como hemos visto en la primera de las transparencias. Hecha esta introducción, que de alguna manera concluiríamos diciendo que, por suerte o por desgracia, yo creo que por suerte, cada vez tenemos más necesidad de emplear en las ciudades el espacio subterráneo, pues hemos de enfrentarnos a los condicionantes que hacer un túnel en un medio urbano y en particular en suelos, que como he dicho antes, evidentemente geomecánicamente supone un reto, pues decía, de tener presentes cuáles son esos condicionantes que tenemos. De alguna manera ahí tienen en pantalla 6 condicionantes que a mi juicio, a mi modo de ver, son los más demandantes.
Lo primero es que las secciones de excavación pueden llegar a ser importantes. La sección de excavación, como se ha dicho antes muy amablemente Brenda en la introducción, pues ya llevo 30 y tantos años haciendo túneles. Yo recuerdo que cuando era estudiante a mí se me quedó una frase grabada de mis profesores que decían, sin ningún rigor matemático, pero con toda la razón del mundo en el concepto, decían, la dificultad de un túnel está con el cuadrado del diámetro. Es proporcional al cuadrado del diámetro de su anchura, a lo que es el diámetro de la excavación. Claro, evidentemente digo, a mi juicio, desde el punto de vista matemático, esta afirmación no tiene rigor, pero lo que conceptualmente es súper acertada, porque es evidente que un túnel de 4 metros es infinitamente más fácil que un túnel de 8. Un túnel de 8 es muchísimo más fácil que un túnel de 16 metros y, en una palabra, no es lineal. Un túnel de 16 metros no es el doble de difícil que un túnel de 8, es mucho más difícil. No sé si va con el cuadrado, no sé si va con el potencial, con el exponencial, pero es evidente que cuanto más grande es la sección de excavación, nos enfrentamos a unas problemáticas realmente importantes. La segunda, que tienen en común y que conlleva hacer un túnel urbano, es que en general, como hemos visto, pues estamos cerca de la superficie, estamos a escasa profundidad. Evidentemente no nos podemos ir a 100 metros de profundidad, no nos podemos ir a 50 metros de profundidad. Si hacemos 1 metro a 100 metros de profundidad, pues a 100 metros de profundidad no va a haber usuarios que bajen a esas profundidades a los metros. Y en los pasos inferiores a desnivel en una ciudad, pues no podemos irnos tampoco a grandes metros de profundidad. Entonces, el ir a poca profundidad tiene dos problemas, que por un lado, que están aquí dichos, por un lado, que es la tercera de los condicionantes, si vamos a menos profundidad, tenemos mayor probabilidad de que los terrenos que encontremos sean de peor calidad geomecánica, es decir, sean menos resistentes y más deformables. Y estén conformados por suelos o, si están conformados por roca, que estas rocas estén con alto grado de fracturamiento, con alto grado de alteración y, por lo tanto, con peores parámetros geomecánicos. Además, si estamos en un medio urbano, es muy frecuente, en algunos de los ejemplos que vamos a ver en ese sentido es paradigmático, que puedan existir depósitos antrópicos, botaderos, de pésima calidad geomecánica, porque simplemente son pues, restos de construcciones, basureros, bueno, pues depósitos antrópicos que evidentemente no es que ya sean de mala calidad, es que son de una pésima calidad. Si existe agua, y por lo tanto está la napa freática, pues evidentemente se nos complica aún más la cosa, porque bueno, las napas pueden ser drenadas y podemos, por tanto, modificar la posición del nivel de agua, y eso en suelos pues provoca fenómenos de consolidación que a su vez pueden diferir subsidencias, deformaciones a las edificaciones, etcétera, y crearnos realmente unos problemas importantes en la ciudad. Al poseer poca cobertera, al estar a poca profundidad, tenemos muy poco margen de error, porque cualquier inestabilidad en la frente de excavación, posiblemente podemos alcanzar la superficie y crear un cráter en la superficie, es decir, que nuestro túnel, esa inestabilidad, alcance la calle, alcance la superficie. Y aunque no lo alcance, en último lugar, aunque esa inestabilidad no llegue a verse en la calle, no llegue a verse en la superficie, pues lo que vamos a hacer es inducir unas deformaciones, lo que se denomina la subsidencia, provocadas por la construcción de ese túnel, que debe de ser lo más pequeño posible, porque estas deformaciones inducidas, a lo mejor, insisto, no nos crean un cráter en la superficie, pero nos pueden agrietar, nos pueden fisurar y provocar daños muy importantes en infraestructuras o en edificaciones, ya que estamos en un entorno urbano. Bueno, pues vamos a ver todas estas 6 condicionantes con algo más de detenimiento. He hecho mención a las dificultades que conlleva excavar un túnel
y que esta dificultad es tanto mayor cuanto mayor sea la sección de excavación, en una palabra, la anchura de excavación. Bueno, aquí hay 3 ejemplos reales en los cuales, bueno, algunos ya están acabados, como puede ser el túnel de Santiago, otros están en construcción o van a estar próximamente en construcción, como puede ser la línea 7 del metro de Santiago o como la línea 2 del metro de Ho Chi Minh en Vietnam, que todavía tendrá que esperar un poquito más porque todavía no se ha licitado la obra. Bueno, pues como ven, túneles viales, túneles de metro, y estamos a secciones, bueno, pues como ven aquí, en túneles de una vía, en el caso de Ho Chi Minh, quizá las menos demandantes, una tipología bitubo con 2 túneles. Estamos hablando de túneles de 5 o 6 metros de ancho. Si nos fuéramos a un metro de 2 vías, pues estamos, como puede ser el metro de Lima, la línea 2, que se está ahora construyendo, pues estaríamos hablando de anchuras de excavación en el entorno de los 10 metros. Por lo tanto, ya hemos incrementado y, como he dicho, este túnel no es el doble de difícil que esto, sino más del doble de difícil. O podemos estar como esta estación que alcanza los 16 metros, como es una estación tipo del metro de Santiago, o incluso en túneles ya viales de 4 o 5 pistas de circulación, este que es el caso de la sección de 4 pistas del túnel Kennedy, donde podemos alcanzar, como ven, en el caso de 4 pistas, 17 metros y medio de anchura útil, que nos vamos a casi 19 metros de anchura de excavación, y en el caso de 5 vías, pues incluso a 23 metros de anchura de excavación, como veremos, y alturas que son de 11-13 metros, respecto, por lo tanto, a secciones de más de 250 metros cuadrados, es decir, muy demandantes en cuanto a que hemos de tener mucho cuidado al construir este túnel para no provocar ningún daño en el medio urbano en el que nos encontramos. Túneles muy superficiales, he hecho mención, no nos podemos ir a túneles muy profundos. En este caso estamos viendo quizá uno de los metros que en este sentido es más profundo, es la línea 9 del metro de Barcelona, en el cruce con una autopista perimetral, que es la B20, y fíjense que, bueno, pues de alguna manera pone de manifiesto todos los condicionantes a los que he hecho referencia antes. Tenemos rellenos, en este caso de cuaternarios aluviales, que es el color verde. Tenemos un sustrato rocoso, en este caso unos granitos, unas granodioritas, pero que, como ven, tienen grados de alteración muy fuertes en este color más claro, en este rosa algo más claro, y no alcanzamos hasta este marrón una granodiorita más fresca, de menor alteración, y encima con agua, que es esta línea verde, azul, de manera que vemos que los terrenos a excavar, el túnel en este caso es algo profundo, para pasar esta autopista que estaba por aquí, va a unos 40 metros de profundidad, en este punto la línea 9, ya está construida, ya está funcionando en este caso. Fíjense cómo se nos meten en sección, esta línea representa la clave del túnel, esta línea representa el piso del túnel, cómo se nos meten terrenos malos en nuestro túnel, bajo agua, como he dicho antes, suelos, rocas alteradas, frecuencia de niveles freáticos, de napas freáticas, que nos complican y nos condicionan los diseños que luego y los métodos constructivos que luego podamos emplear. Este es otro ejemplo, en este caso es un túnel vial, no es un metro como he puesto antes, es la ronda oeste de la ciudad de Córdoba, en España, es un paso, como ven aquí, en una terraza aluvial del río Guadalquivir. Esta es la terraza más reciente, esta es la terraza, el QTG más antigua, este es el escarpe de terraza. Tenemos depósitos antrópicos, estos colores grises, vías de tren, en este caso, fíjense, era un túnel muy corto, 275, pero con apenas 2 metros a vías de tren de alta velocidad, con lo cual, evidentemente, las deformaciones tienen que ser inducidas milimétricas, porque si no, no digo ya centimétricas, sino milimétricas. Y como ven, tienen en común con la transparencia anterior, fíjense lo exhaustivo que ha de ser las investigaciones con perforaciones diamantinas, con geofísica, con multitud de ensayos in situ, y tienen en común esta imagen del metro de la línea 9 de Barcelona con esta de la ronda oeste de Córdoba, sin duda la tremenda
densidad de prospecciones, básicamente en este caso de penetrómetros dinámicos tipo borros, como ven, perdón, de PSH, pesados, no son borros, que están en color rojo o en negro, perforaciones diamantinas y calicatas excavadas para reconocer el terreno. En este caso también con nivel de agua que estoy marcando, típico de las terrazas y aluviales, en este caso del río Guadalquivir. Bueno, pues podríamos de alguna manera sacar una lección, y es que la anterior condición respecto a que al ir poco profundo tengamos unos condicionantes de unos medios geológicos más adversos, más hostiles, porque sean de peor calidad, debemos de exigir una mayor densidad de investigaciones geotécnicas para conocer mejor las características de la geología, de los parámetros de resistencia y de formabilidad del terreno y de la posición de la piezometría y de la permeabilidad de los terrenos. Pasando a la permeabilidad, o en concreto, mejor dicho, al agua, bueno, pues este es el mismo ejemplo que les he mostrado antes en perfil de la línea 9 del Metro de Barcelona. La línea 9 cruza en el sentido que les estoy señalando y cruza abajo la autopista B20, que es una autopista perimetral a esta ciudad. Y como ven, pues hay una gran densidad de prospecciones, en este caso prácticamente todas perforaciones diamantinas, con las cuales se puede establecer pues la piezometría, estas isolíneas de piezometría, que son necesarias junto con los valores de permeabilidad para abordar los proyectos de, en este caso, el diseño y posterior construcción de esta línea 9 del Metro de Barcelona. Metro de Málaga, línea 2 del Metro de Málaga, también en España, es con pantallas. Antes son túneles, en este caso con una tunelera, con una EPB, con una Express Urbalan, exactamente igual a la que va a las dos con las que se van a construir la línea 2 de la ciudad de Lima. Pues en este caso no, en este caso es en esta avenida, la avenida de Torremolinos, que se plantea la línea 2 del Metro de Málaga con pantallas, con cut and cover entre pantallas. Y claro, esta es la línea de costa. La ciudad de Málaga es una ciudad costera, litoral, y hay un flujo de agua de la montaña hacia el mar, de manera que tenemos en esta pantalla un lado aguas arriba, lado montaña, un lado aguas abajo, lado mar, y fíjense que el empotramiento de las pantallas nos genera un efecto presa en un sustrato impermeable, nos genera un efecto barrera, un efecto presa que puede elevar el nivel freático en aguas arriba y que puede, por el contrario, deprimir el nivel freático aguas abajo. Este salto se genera por la excavación de las pantallas. Evidentemente, si recuerdan de mecánica de suelos, pues las subidas o bajadas de los niveles freáticos en suelos compresibles nos generan fenómenos de consolidación indeseables en todas y cada una de las edificaciones que hay en este contexto urbano, en este caso de la ciudad de Málaga. Bien, vamos por orden, hemos visto las secciones, hemos visto la geología, hemos visto el agua. El cuarto condicionante era la estabilidad del frente de excavación y el riesgo que tenemos de que esta inestabilidad del frente de excavación se nos transmita a la superficie. Vamos a ver luego ejemplos en los cuales, por ejemplo, en el metro de Sao Paulo, tenemos ejemplos en el metro de Frankfurt, en Lausana, en el metro de línea 5 de Barcelona, casos en que se han visto, bueno, pues que las inestabilidades en el túnel, al ir a poca profundidad, se han transmitido directamente a la calle, a la superficie. Bueno, pues esto hace que la estabilidad, la evaluación de la estabilidad de la frente de excavación en este tipo de túneles, en suelos y en medios urbanos, sea absolutamente primordial, sea imprescindible asegurar la estabilidad del frente de excavación. Y fíjense que tenemos, como hemos dicho algunas veces, secciones muy demandantes, con alturas demandantes, en calidades de suelos o de rock mass rating de Wieniawski de mala calidad, como sería cualquier terreno por debajo de un RMR de 30, para lo cual pues hay que, evidentemente no tenemos tiempo,
hay que recurrir a hacer evaluaciones precisas, bien mediante expresiones analíticas de equilibrio, límites o cinemáticas, para evaluar cuál sería el riesgo de inestabilidad de esta cuña de terreno en función de la posición del agua y de las características del terreno, o bien ya recurriendo a modelos numéricos, como es el que tienen aquí, a un modelo en 3 dimensiones, a un modelo tridimensional resuelto por diferencias finitas. Como ven en esta figura, pues esta línea azul clarita nos representa que es habitual tener que recurrir, como vamos a ver en los ejemplos, todo esto estamos un poco iniciando la charla, teorizando sobre cuáles son los condicionantes, luego veremos ejemplos de aplicación, los 3 ejemplos a los que he hecho mención en la introducción y los 3 en la ciudad de Santiago. Decía que es habitual tener que recurrir a paraguas de micropilotes, a refuerzos de la frente de excavación, a enfilajes, es decir, a tomar medidas que nos impidan que cualquier inestabilidad del frente de excavación se transmita a la superficie, a la calle. Veíamos, dicho esto, otra condicionante que era las subsidencias, las deformaciones inducidas por la excavación de los túneles. Este ejemplo que es de ABO 2 en la ciudad de Santiago, aquí ven la cantidad de túneles, 1, 2, 3, 4, 5, todos juntos. Pues fíjense que en este caso estamos construyendo este túnel y estamos induciendo 1,5 centímetros, 1,2 por 10 a la menos 2, en toda esta cubeta de subsidencia a la calle. Hemos de estudiar no ya cuál es la subsidencia en términos de deformación vertical, sino ajustar también los desplazamientos horizontales, las distorsiones angulares que creamos en la superficie, puesto que todas estas deformaciones hemos de verificarlas para hacer una estimación de daños, utilizando, como ven en esta parte ya de la derecha, el criterio de Boscardin-Cordin o el criterio de Burland, que son criterios universalmente aceptados para evaluar si los daños van a ser muy ligeros, van a ser ligeros, van a ser moderados, van a ser severos o van a ser inaceptables en función de las deformaciones horizontales que induzcamos en una determinada estructura o edificación y de la distorsión angular que induzcamos en esa superficie. Fíjense que muchas veces, en ese edificio, perdón, fíjense que muchas veces, yo siempre digo que el método constructivo que elijamos al hacer un túnel urbano no es aquel que nos garantiza la estabilidad del túnel, es aquel que induce menos deformaciones en la superficie, menos deformaciones en edificios cercanos, menos deformaciones en infraestructuras cercanas. Bueno, pues pasamos al tercer punto de la ponencia. Hemos visto un poco, hemos hecho una introducción, hemos visto cuáles son los condicionantes más importantes que tenemos respecto al hecho de construir un túnel en suelos y en un medio urbano, y tenemos que escoger un método constructivo. Terminaba el punto B, el segundo punto de mi exposición, diciendo que muchas veces el método constructivo no basta con que nos permita excavar y sostener ese túnel en condiciones de estabilidad, sino que tenemos que ver qué deformaciones inducimos en la superficie. Bien, para ello, sin duda, en la ingeniería del terreno en general y en la ingeniería de túneles en particular, el terreno manda. Siempre el terreno manda. El terreno es el que tiene la última palabra. Y si no conocemos, ahora por la inversa, así en su contrario, si no conocemos esas características del terreno y no evaluamos bien cuál va a ser el comportamiento del terreno para un determinado método constructivo, nuestro diseño va a errar, nuestro diseño va a ser malo, nuestro diseño va a fallar. Esta figura de Pietro Lunardi, del año 2008, a mi juicio expresa de una manera muy gráfica, muy simbólica, esto que les estoy explicando. Nosotros, cuando hacemos un túnel con el método constructivo que sea y la frente de excavación está ubicada y nuestro túnel en esta posición que estoy marcando, que estoy señalando, con un determinado soporte, con una determinada fortificación, y doy una nueva longitud de pase de avance, un avance principal, pues evidentemente el terreno en este avance principal que estoy dando va a estar sometido a unas tensiones, a unos esfuerzos naturales, y estos esfuerzos naturales han de ser soportados no por el soporte que todavía no he colocado, sino por el propio terreno.
es el principio del nuevo método austriaco. Y en función de las características resistentes y deformacionales del terreno, con estas solicitaciones, sigma 1 máxima, sigma 3 mínima, sigma 2 intermedia, si utilizamos el tensor de esfuerzos principal, un tensor en tensiones principales, sigma 1, sigma 2, sigma 3, pues la respuesta puede ser elástica, puede ser elastoplástica, puede ser de falla o de rotura. Si la respuesta del terreno es elástica, nuestro túnel va a ser estable, nuestra deformación va a ser muy limitada y va a haber un efecto arco muy cercano al túnel. Si por el contrario la relación de resistencia a los esfuerzos que existen en el subsuelo hacen que la respuesta del terreno sea elastoplástica, nuestra frente de excavación va a extruir, las deformaciones van a ser mayores, va a haber un radio de plastificación alrededor del perímetro del túnel, hay una aureola de terreno que plastifica y nuestro arco se desvía evidentemente pasada el radio de plastificación a donde el terreno está respondiendo de una manera elástica. Y finalmente, en el peor de los casos, si la relación de esfuerzos a lo que resiste nuestro terreno es de falla o de rotura, nuestro frente va a ser inestable, nuestras deformaciones van a colapsar y evidentemente nuestro túnel no forma un efecto arco. Pues fíjense, en la tabla de abajo, no podemos entrar evidentemente sería una charla en sí mismo, cuáles son los métodos constructivos. Bueno, pues esta es una tabla que yo utilizo en mis cursos en la universidad, pues es un poco clasificar todos los métodos constructivos, no sé cuántos hay acá, 15 métodos constructivos, tanto si empleamos las tuneladoras, métodos de mecanización total, como los métodos convencionales, que están ordenados, y es lo que me quiero hoy fijar más, y les quiero llamar su atención, a que en función del comportamiento que yo prevea del terreno, he de elegir métodos para si ese comportamiento va a ser elástico, elastoplástico o de falla y de rotura. Y podré hacer secciones completas, avances y destrozas, o sequential excavation method u otros métodos más complicados, pero siempre tomando en consideración que el terreno es el que manda, que es como ha empezado esta transparencia, que el terreno tiene la última palabra y que nuestro diseño no puede realizarse a espaldas del terreno. Nosotros elegiremos un método de excavación, pero claro, no todos los métodos de construcción, no todos los métodos constructivos poseen el mismo nivel de riesgo. Para ello, para ilustrar este concepto, me ha parecido oportuno tomar estas dos gráficas del profesor Oteo, de un artículo del 2010, en el cual, de alguna manera cualitativa, no cuantitativa, no da la probabilidad, pero establece unos niveles de riesgo muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo, con agua o sin agua. El color amarillo es con agua, que siempre eleva el riesgo. El color naranjo es sin agua, que obviamente el riesgo es algo menor. Y si nos fijamos en la figura de la izquierda, escogido un método de construcción para nuestro túnel, estamos aceptando, o debemos aceptar y debemos de ser conscientes, que cada método constructivo tiene mayor o menor riesgo. Sin duda, el nuevo método austriaco, el New Austrian Tunneling Method, pues conlleva unos riesgos medios, que pueden ser algo más elevados si estamos con agua, frente a otros métodos, como pueden ser los métodos alemanes o el método belga, o los métodos con EPBs, con escudos presurizados, que serían el EPB o el Slurry, que tienen un riesgo más bajo. Pero el riesgo de producir socavones en la calle, en la superficie, fíjense que incluso, bueno, pues también cada método varía un poco lo que es el riesgo general respecto a lo que es el riesgo de producir socavones. No podemos entrar en el detalle, ni mucho menos, de cada uno de los métodos constructivos. Nos daría como he dicho antes, para una o dos ponencias distintas, ¿no? Pero lo que quiero transmitir, más estando en, como es el título de esta ponencia, túneles excavados en medios urbanos en suelos, es que debemos ser conscientes que cada método constructivo lleva asociado un determinado nivel de riesgo
y que ese riesgo es mayor si el túnel se encuentra bajo el agua, bajo la napa freática, y que hemos de ser conscientes de ese riesgo y, evidentemente, poner las medidas para que esos riesgos no se traduzcan en problemas, en accidentes durante la construcción. En ese sentido, y precisamente por tratarse de una ponencia de túneles urbanos en suelos, me ha parecido oportuno dedicar 2 transparencias al empleo del nuevo método austriaco, del New Austrian Tunneling Method, en suelos. Bueno, sin duda habrán visto, si alguno de ustedes está habituado a la bibliografía de túneles, que existen muchos detractores del empleo del nuevo método austriaco en suelos. Y todavía más si este empleo del nuevo método austriaco en suelos se hace en medios, en entornos urbanos. Realmente ha habido malos usos del nuevo método austriaco en suelos. Aquí hay 2 sacadas de una ponencia del profesor Romana en el Congreso de Túneles del 2009, bueno, pues como ven, este edificio absolutamente arruinado, provocado por, perdón, por la construcción del metro de Londres el año 94, o este cráter, este colapso, ya no ya arruinado, sino que vemos el túnel casi asoma aquí, en la línea 5 del metro de Barcelona el año 2004. Existen más recientemente casos en Lausana, en Suiza, en el metro de Sao Paulo, en muchos sitios en los cuales efectivamente ha habido fracasos. Estos son 2 ejemplos de emplear nuevo método austriaco en ciudades, pero he de decir que ha habido notables éxitos como puedan ser el metro de Santiago, con la línea 3, la línea 6, que han supuesto muchos kilómetros, decenas de kilómetros de túnel excavados en suelo, los túneles que han excavado ya utilizando método austriaco de la línea 2, las EPBs todavía no han comenzado en Lima, pero en la línea 2 la mayor parte de los tramos que se tenían que excavar con método austriaco, como ustedes saben, están finalizados con unos rendimientos notables y con sin duda un gran éxito, pero es porque, como digo, han sido ejecutados por equipos experimentados que han respetado los principios de aplicación del método, que han respetado el terreno, que han sabido comprender que el terreno es el que manda. En este sentido, he hecho mía, también porque soy parte del equipo redactor, el borrador de AETOS. AETOS es el homólogo de APTOS. APTOS es la Asociación Peruana de Túneles y Obras Subterráneas. AETOS es la Asociación Española de Túneles y Obras Subterráneas, que estamos preparando una guía para el sostenimiento y revestimiento de túneles. Este es el borrador del 2019, todavía no es público, pero espero que dé la luz pronto, y que decimos que, bueno, pues que el nuevo método austriaco se llega aplicando en túneles desde el año 69, se generalizó en los 80 y principios de los 90, que esta rápida generalización provocó una deficiente diseño, que es lo que primero va en los diseños, luego una mala ejecución acompañada de una mala supervisión, de una mala inspección de obra, de una mala interventoría de obra, y que ha provocado colapsos, ha provocado fracasos, pero también, como he dicho antes, notables éxitos. Y que estos malas aplicaciones es porque no han sabido respetar los principios en los que está basado el método austriaco respecto a las fases de excavación, respecto a que se debe tener experiencias previas, de que se deben conocer con mucho mejor detalle las condiciones geológico-geotécnicas para evitar imprevistos y que, por supuesto, no basta con un buen diseño. Además de un buen diseño, es imprescindible contar con una eficaz instrumentación a tiempo real de las deformaciones que estamos induciendo en el terreno, de las tensiones y los esfuerzos con que vamos solicitando nuestro sostenimiento. Y por lo tanto, además en suelos blandos no podemos dejar relajar mucho el terreno y tenemos que hacer posiblemente contrabóvedas y una serie de medidas, incluso en fases de excavaciones temporales. Bueno, yo creo que sin duda, antes de pasar a la siguiente transparencia, podríamos concluir con que el empleo de nuevo método austriaco en tus suelos es perfectamente aplicable, pero ha de hacerse, como todo en esta vida,
con conocimiento de causa y con un buen diseño, una buena ejecución y una excelente supervisión. Bueno, acabado eso, tampoco debemos escoger un solo método constructivo. Aquí he sacado de la revista Tunnel and Tunneling un ejemplo quizá excesivo, en el sentido que, como ven, para 4,5 kilómetros, pues no es que tengan uno, es que tienen 6 métodos constructivos, ¿no? Un ejemplo muy bonito sería la línea 2 que estoy haciendo referencia del Metro de Lima, en el cual hay 2 métodos constructivos. Bueno, 3 si me apuran. Hay pantallas, hay nuevo método austriaco y hay tuneleras, hay tuneladoras de tipo EPB que todavía no han comenzado su desempeño, pero bueno, pues para el Metro de Lima se emplean 3 métodos constructivos. Es decir, debemos en función de las características del proyecto y de, sin duda alguna, esa previsión que he hecho mención acerca de cómo se va a comportar el terreno, pues debemos de elegir a lo mejor no solo un método, sino varios métodos para nuestro proyecto. Con eso concluimos un poco lo que han sido los 3 primeros puntos respecto a que es hablar en general de a qué nos enfrentamos cuando queremos hacer un túnel en un medio urbano excavado en suelos, y vamos a pasar a poner 3 ejemplos, a mi juicio, paradigmáticos respecto a esos condicionantes a los que he hecho referencia en los puntos anteriores, ¿no? El primero de los ejemplos es el túnel Vivaceta. El túnel Vivaceta está en la ciudad de Santiago, está, para ser precisos, si conocen Santiago, en la confluencia de la Panamericana, de la Ruta 5, la autopista central que discurre de norte a sur, atraviesa la ciudad de norte a sur, y la costanera norte, que lo hace de oriente a poniente. En la confluencia, en la intersección de la costanera norte y la ruta central, se genera un importante nudo urbano justo al norte del río Mapocho, que discurre de oriente de la cordillera a poniente, recorre también la ciudad de Santiago. Decía que dibuja un importante enlace, un importante nudo de comunicaciones. Bueno, el movimiento viniendo por Costanera Norte desde oriente hacia poniente para tomar la Ruta 5 hacia el sur conllevaba notables atascos, notables trancones de tráfico, y por lo que Costanera Norte, la concesionaria, decidió hacer un túnel no muy largo, un túnel de apenas 500 metros, que es el que les estoy dibujando. Pero fíjense, y como les he dicho antes, yo pues llevo ya, por suerte o por desgracia, 35 años haciendo túneles, y es uno de los túneles, como ven, más complicado. Es un túnel, como vamos a verlo, muy superficial, que no le falta nada en superficie. Entramos de costado en la autopista, pasamos nada más entrar por esta calle, que es la calle Santa María, la avenida Santa María. Como ven, hay una micro, un autobús, un bus circulando, de nuevo a la calle General Prieto, pasamos debajo de nuevo de un vial. Tenemos aquí un pequeño espacio para donde pues, podemos ejecutar un pique, un pozo, donde va ahora el edificio de control. Pasamos debajo de este viaducto, debajo de este otro viaducto, debajo de este, justo por el estribo de este otro viaducto. Por aquí va un colector, aquí va un poliducto de metro. Pasamos debajo del río, debajo de este parque donde nos encontramos la estación. Este es el final de la estación Mapocho de ferrocarril, antigua de ferrocarril, y aquí esto todo era un terreno ferroviario donde nos encontramos lo que he hecho mención antes, basureros, botaderos con material ferroviario en el túnel, dentro del túnel, como les voy a mostrar. Entonces, realmente unas dificultades notables. Por supuesto, ya la calle Balmaseda, donde salimos a la ruta 5. Este es el perfil del túnel. Fíjense, el túnel con un diámetro aproximadamente de 10 metros, en general discurre con menos de un diámetro a la superficie. Aquí sí alcanza 2 diámetros, aquí pasa debajo del río. Los colores amarillos son botaderos antrópicos, rellenos. Todo este, por ejemplo, es el Parque de los Reyes con material ferroviario que les he hecho mención, una zona que se ajardinó
y que se recuperó con material antrópico para jardinar, lo que es el Parque de los Reyes actual. Y el color verde corresponde a las gravas del Mapocho, color más oscuro la primera depositación del río Mapocho y el color un poco más claro la segunda depositación de algo peores características, pero que, por ejemplo, esta segunda depositación que les estoy marcando es muy similar a las gravas del aluvial del Rímac en la ciudad de Lima. Obviamente, al cruzar el río hay efecto de supresiones de agua, es esta cuña roja en todas estas zonas, 60 metros a ambos lados del río, es normado y obligado la consideración de supresión de agua en toda esta parte del diseño, por efecto de las posibles niveles de agua, no de la napa freática que está más profunda, pero sí de niveles de agua, y encima, como bien saben, con un contexto sísmico importante, en concreto con una aceleración de diseño horizontal 0,3 Gs, que corresponde a lo que dice la norma sismo resistente chilena. Por lo tanto, con unos grandes condicionantes de suelos y de rellenos de explanaciones o de rellenos de obras lineales, rellenos de carreteras, que nos afectaban directamente a la excavación de nuestro túnel. Pero además, como ven aquí, y les he mostrado viaductos, aquí está el colector que he hecho mención, este circulito es el colector, un colector de aguas hervidas, un poliducto de metro por acá, realmente unos condicionantes importantes. Se optó por nuevo método austriaco, en dos fases, en una fase de avance y en una fase de banqueo con destroza, con uso sistemático de paraguas de micropilotes, con patas de elefante, tanto en la sección de avance inicial como luego la destroza, con estas patas de apoyo para evitar o para minimizar, mejor dicho, las subsidencias que provocábamos en la superficie y en todos esos viaductos y en esos elementos a los que he hecho mención. Una sección funcional relativamente importante de 9 metros y medio más 2 veredas de medio metro cada una. Una sección de excavación apreciable, 85 metros cuadrados, distribuidos en 52 para el avance y 33 metros cuadrados para la destroza, y una anchura de excavación de 11 metros. El soporte se hacía o se hizo con 5 centímetros de sello, de chocret, marcos metálicos HBs, cimbras metálicas HBs 120, perfil HB 120, espaciados a metro, y luego 20 centímetros de un chocre de 35 megapascales, con usos sistemáticos de pechuga para reforzar la frente de excavación, sello de la frente, paraguas formados, como vamos a ver, por 25 micropilotes en el contorno del túnel, espaciados 40 centímetros y traslapados 3 metros con unos diámetros de perforación de 10 centímetros y el tubo, el micropilote, de un diámetro externo de 88,9 y un diámetro interno de 75,9 milímetros. En este caso sin contrabóveda estructural, en el tramo con subpresión, lo veremos a continuación, con una contrabóveda, con un invert mucho más curvo, como vamos a ver a continuación. Sin duda no podemos entrar en los detalles del cálculo. El reto era no inducir deformaciones a todas las estructuras que he mencionado que existían. Fíjense que en la cobertera, entre la clave del túnel, entre la bóveda del túnel y la calle General Prieto eran 6,7 metros, a la avenida Santa María 5 metros, a la calle Fermín Vivaceta 7 metros, a los viaductos 10 metros, al colector 6, a la costanera norte 16 metros, era el punto más profundo, y a la autopista central 8,7 y al ducto de metros apenas 8 metros. Todo ello, por tanto, tuvo que estar asociado a unos grandes esfuerzos respecto al cálculo de las deformaciones, de las solicitaciones, en este caso a los marcos, de las solicitaciones en estos tubos verdes a los paraguas de micropilotes que protegían y disminuían la deformación inducida a todas estas estructuras, y con cálculos, en una palabra, muy avanzados para evaluar las subsidencias, para evaluar las deformaciones provocadas en todas las estructuras que teníamos encima del túnel.
Una vez excavado y sostenido el túnel, hubo que impermeabilizarlo y revestirlo. La impermeabilización se hizo mediante lo que se denomina una impermeabilización tipo sándwich, con un geotextil, una manta de PVC y posteriormente una malla tipo ACMA para incrementar y reforzar el revestimiento. Y en 120 metros que he hecho mención a ambos lados del río Mapocho, un invert constituido por una contrabóveda de flecha apreciable y armada y conectada a las patas de elefante que se habían empleado durante la excavación. El revestimiento en sí mismo era de 10 centímetros de chocret que se proyectó sobre esa malla ACMA, a su vez sobre la manta de PVC y el geotextil, dotado con una adición de fibras de polipropileno que protegen, como saben, ante un posible incendio en el interior del túnel. Estas son imágenes. El túnel se acabó, yo creo que se terminó el 2014. Honestamente ahora no recuerdo si se puso en servicio el mismo 2014 o a inicios del 15, pero más o menos por esas fechas. Como ven aquí, se está ejecutando, el Jumbo está ejecutando, ahí lo ven todos los micropilotes que estoy señalando de protección, todos ven ahí todos los tubos metálicos que constituyen el paraguas de micropilotes. Una vez constituido el paraguas de micropilotes, se excavaba un determinado pase corto para colocar un marco y proyectar chocret. Aquí ven una fase de la proyección del chocret y completar lo que es la excavación en avance del túnel. Una vez completada el avance del túnel, la destroza, el banqueo, se hacía por bataches alternos, un batache más retrasado, un batache más adelantado, para no descalzar los marcos que ven y que se habían colocado en el avance, no descalzarlos a la vez, sino que quedaran aquí descalzados, pero aquí siguen apoyados, y completando la destroza por detrás, como ven en esta figura bastante ilustrativa. Terminada la excavación del avance y la destroza, se procedió a la contrabóveda armada a la que he hecho mención y evidentemente a la colocación de la impermeabilización y revestimiento. En esta foto se aprecia francamente bien el geotextil en color negro, la geomembrana en color negro de geotextil y la lámina de PVC en color más gris claro, más blanquecino, que es la que garantiza la impermeabilización, y sobre esa ya una vez con el túnel ya construida la contrabóveda e impermeabilizado, como ven aquí ya colocado la malla electrosoldada, la malla tipo ACMA, sobre la cual se está proyectando el chocret de revestimiento, lo que es el Sprite Concrete Lining, a modo de secundario que nos garantiza el largo plazo y la funcionalidad del túnel. Terminada la impermeabilización y revestimiento, se procede a los acabados, a las terminaciones, que son hacer las veredas, los muretes para impactos de vehículos, colocar estos bastidores de acero para colocar las placas de aluminio, posteriormente paneles reflectantes de tipo glasal en este caso, y por supuesto el pavimento, por supuesto las capas de rodadura y pavimentos para terminar el túnel y finalizarlo. Este es el primero de los tres ejemplos. El segundo ejemplo es el túnel Kennedy. El túnel Kennedy, que fue finalista a los premios de la ITA, de la International Tunneling Association, de la Sociedad Internacional de Túneles. Bueno, pues es una obra realmente singular por sus dimensiones. Es un túnel que, como veremos luego en imágenes, su construcción se inició más o menos en 2015. Aquí sí tengo certeza de que se inauguró a finales del 17, en el mes de noviembre. El túnel se finalizó la excavación en febrero del 17 y se inauguró finales del 17. Y quiero llamar su atención en las dimensiones. Es realmente una caverna, no es un túnel, es una caverna de 1.200 metros, de 1.166 metros de longitud. Es más grande que una caverna de estación de metro. Una caverna de estación de metro puede llegar a tener 16, 18 metros. Como ven aquí,
el túnel de 4 pistas de circulación ya tiene 17,5 metros de diámetro interno, con lo cual nos vamos a secciones de excavación de más de prácticamente 19 metros, y el túnel de 5 pistas tiene diámetros internos, anchuras internas, perdón, de 21 metros, que nos vamos a secciones de anchuras de excavación de más de 23,5 metros de excavación, y alturas que llegan a tener 13 metros en el caso de este túnel. Entonces, realmente, sin duda, son unas dimensiones de caverna, más que de túnel, con secciones de más de 250 metros cuadrados de excavación, y entre esta sección de 5 pistas y esta de 4 pistas hay una transición de 4 pistas y media que ilustra esta foto. En esta foto se ve la magnitud del túnel, la entrada desde el ramal que viene desde Vitacura y que genera este quinto carril que se desvanece dentro del túnel, la anchura de 5 metros, de 5 pistas, perdón, 4 pistas y media, y ya a partir de este punto, pues 1.200 metros hasta pasado Américo Vespucia, lo que es el centro comercial Parque Arauco, con 4 pistas de circulación. Aquí ven las dimensiones, pues como digo, más de 11 metros de altura, en este caso 17,5 metros, en este caso 21 metros de anchura útil que estamos viendo. Realmente unas dimensiones catedralicias, unas dimensiones realmente singulares. La geología es muy similar a la anterior, está también en las gravas de la depositación del Mapocho. Los depósitos antrópicos aquí son mucho más reducidos, El túnel discurre prácticamente paralelo a la avenida Kennedy actual, que pretende liberar. Se mete un poco en el campo de golf que existe en la parte sur de la avenida Kennedy, y discurre, como ven aquí la rasante, discurre fundamentalmente por las gravas de la segunda depositación y por las gravas en menor medida de la primera depositación, que es el color verde oscuro, las gravas de la segunda depositación, el color verde claro. Aquí había napa, parte del túnel estaba bajo la napa freática, línea azul es la posición de la napa freática, de manera que en esta parte hacia oriente la napa está por debajo del túnel, se nos mete en el túnel, en este punto, e incluso por encima del túnel en toda esta parte hasta la antigua Pérez Sukovich, donde, por cierto, incluso había unas andesitas y unas tobas que aparecieron en la parte más baja de la excavación del túnel. Bueno, pues tenemos de todo, tenemos suelos, gravas, tenemos nivel freático por encima del túnel, afectando al túnel, y de nuevo una zona muy sísmica con 0.3 Gs, también correspondientes a la ciudad de Santiago. Y he de decir que durante la construcción, en septiembre de 2015, tuvo lugar un sismo 8.4, registrándose 8 grados de magnitud, 8 puntos de magnitud, perdón, en el propio túnel ese día de septiembre que menciona la transparencia. El diseño lo abordamos con respectivamente 5 fases de excavación para la sección de 4 carriles y 6 fases de excavación para la sección de 5 carriles. En este caso tienen las dimensiones de las secciones de 4 pistas y la isométrica que representa cómo se desarrollan estas fases de excavación. El túnel se desarrolló con un side drift derecho más avanzado respecto a un side drift izquierdo más grande, con un tabique temporario, un diafragma temporario, que es este diafragma, que luego evidentemente hay que demoler, y una destroza, un banco, que se hace en 3 fases con una zanja central y 2 bataches izquierdo y derecho desfasados longitudinalmente, uno más adelantado, uno más atrasado. El soporte primario estaba constituido por 25 centímetros de chocret y marco HEB 120, marco metálico, espaciados a metro, respecto a este soporte que estoy señalando, que es el soporte definitivo, mientras que el soporte temporario de este tabique temporario eran tan solo 15 centímetros de chocret, evidente como una pata, con una pata del marco,
provisoria que luego se desmonta. Como una imagen vale más que 1000 palabras, esto de alguna manera ilustra esta fase constructiva, fases constructivas que les he mencionado. Esto es el side drift derecho, que es el primero que se construyó. Side drift izquierdo, aquí está el primario definitivo, este es el temporario de 15 centímetros, este es el definitivo. Este es el side drift izquierdo, más grande como ven, este es el tabique provisorio. Aquí se ve perfectamente ya cómo se completa la excavación del avance, demoliendo el tabique provisorio sobre un side drift derecho más avanzado y un side drift izquierdo más atrasado. Y las tres fotos de abajo ilustran tres momentos de la excavación y construcción de la contrabóveda con una zanja central, un batache izquierdo más adelantado, un batache derecho más atrasado. En este caso la foto está tomada al revés, por eso en este caso el atrasado es este y aquí el adelantado es el de la izquierda. Está tomada una mirando hacia oriente, esta está tomada mirando hacia poniente, y finalmente cómo se completaba ya el túnel en su sección completa de 4 pistas de circulación. En cualquier caso, unas dimensiones faraónicas, unas dimensiones realmente tremendas. Las 5 pistas todavía eran más grandes, 3,5 metros más ancha, evidentemente, porque una pista de circulación son 3,5 metros, como ustedes saben. Bueno, pues para 5 pistas, en lugar de 5 fases de excavación, 6 fases de excavación, que ven ustedes aquí. Voy a algo más deprisa. Respecto a las 3 fases del avance, en este caso la que va adelantada es la fase central, mientras que la amarilla va un poco en posición intermedia y la morada es la que va más atrasada. Una vez completado el avance, que es la foto de la izquierda, aquí ven las 3 fases, pues se demuelen en este caso los 2 tabiques provisorios que se han creado y se completa todo lo que es la excavación del avance para posteriormente hacer la destroza, también en 3 fases, con una zanja central de nuevo y 2 bataches, este más adelantado y este más atrasado. Perfectamente ilustrado, la zanja central, batache verde más adelantado, batache color calabaza más atrasado. Esto era el primario, el soporte, pero luego un túnel de estas dimensiones conllevaba un revestimiento, un secundario muy importante. Este secundario estuvo constituido por espesores de 20 a 40 centímetros, dependiendo de qué, de la carga del agua. Hemos visto antes, me van a permitir, bueno, antes les voy a reflejar que existían 3 secciones estructuralmente distintas. Una sección A de 40 centímetros, fuerte refuerzo de encerradura, cuando el agua estaba por encima de la clave. Una sección B de algo menos de espesor y menor cuantía de encerradura, cuando el agua estaba ubicada a la altura del túnel, y una sección C el espesor mínimo de 20 centímetros, con simplemente una doble malla, porque teníamos el agua por debajo del túnel, de manera que es fácil de imaginar que la sección A correspondía a este tramo de túnel en el cual el agua está por debajo del túnel, la sección B a este tramo que estoy recorriendo cuando el nivel de agua en azul está en nuestro túnel, y la sección A que corresponde a todo este tramo cuando el agua está por encima del túnel. De manera que el agua demanda el revestimiento y, consecuentemente, tendremos 3 secciones estructurales distintas. Entre ambos, entre primario y secundario, de nuevo una solución de impermeabilización y posteriormente una capa de 10 centímetros adicionales con fibra de polipropileno antiincendio para caso de que hubiera un accidente y con un incendio de 30 megavatios, que es como se dimensionan en este caso estas protecciones antiincendio. He de decir que en todo esto que estoy diciendo es para 4 pistas, para 5 pistas el revestimiento es todavía más importante, de medio metro, y una fuerte armadura que se ejecutó con chocret, puesto que no se iba a hacer un carro de moldaje específico para apenas unos pocos metros. Bueno, aquí ven las 3 secciones, la sección A en colorado tienen el primario, que es común, como ven en todos, 25 centímetros, y sin embargo el secundario aquí tienen 40 para la sección
en el que el agua está por encima del túnel, 35 para cuando tenemos el agua en el túnel y solo 20 cuando el agua está por debajo del túnel. Los detalles de impermeabilización me van a permitir, los tienen ahí, que no, para acelerar un poco la presentación y ceñirme a la hora, me los voy a saltar. Bueno, pues estos son imágenes del revestimiento. Dadas las dimensiones colosales del túnel, el revestimiento se hizo en 3 fases. Se hace una primera fase de limber por gravedad, en el cual la enfierradura se coloca, por supuesto, primero la solución de impermeabilización sobre la enfierradura, ahí ven todos los redondos de acero colocándose, y por gravedad se hormigona hasta este nivel que nos permite hacer una junta radial. A partir de ahí, hasta el ecuador del túnel, hasta el punto intermedio del túnel, se hace con estos 2 moldajes que se van desplazando, y una vez que tenemos completado el ecuador del túnel, el túnel ya se rellena con una galería que hemos visto que va por debajo del túnel, con unos muretes sobre los que se instala ya un carro de moldaje deslizante, que es la que constituye sobre estos muros que se han hecho hasta esta parte que se han hecho con estos moldajes, pues ya el carro hormigona todo lo que es la bóveda del túnel de una manera mucho más mecanizada y más rápida de ejecutar. El túnel tiene 3 salidas de evacuación por su longitud, casi 1200 metros, donde se aprecian las dimensiones tremendas del túnel de nuevo. Y bueno, las fechas claves que ven aquí, pues es que se consiguió un avance a pesar de las dimensiones de 1,4 metros día. Las subsidencias, a pesar de estar cerca de la superficie, muy cerca de la superficie, como hemos visto, estuvieron muy acotadas, realmente no pasaron de pocos centímetros y siempre evidentemente controladas a lo que se había previsto en el proyecto. El tercer y último ejemplo es también en Santiago, es el túnel Los Saldes. Es un túnel extremadamente corto, es un túnel de apenas 60 metros, más adelante viene la longitud, no recuerdo la cifra precisa. Se excavó entre un pique ya existente, que es este pique que es ovalado que les estoy mostrando en la planta, y que corresponde a este pique que estamos viendo en esta foto, que se entró con este side drift derecho, que además ya estaban, 40 metros estaban ya construidas de una ocasión anterior. Ahí se ve el paraguas de micropilotes. Y la salida en el portal sur, este es el portal norte, el del pique, en el portal sur se hacía a una estructura con pantallas y una celosía, como ven, esta trinchera con pilotes y estas vigas de celosía de acodalamiento, pero me van a permitir que les marque, fíjense, esta es la clave del túnel, este es el techo del túnel, y fíjense dónde está la calle. No hay 2 metros. El túnel es el túnel que yo en mi vida he hecho con menos distancia a la superficie. Realmente extremadamente pequeña. Precisamente por eso la geometría del túnel es tan rara. Fíjense que es una geometría casi rectangular, pero es que si hacemos aquí una bóveda circular, nos salimos a la calle. No hay distancia a la calle que me permita generar una bóveda circular. Fíjense que estamos hablando de 1,6 metros en el portal sur. Es decir, en este punto tenemos 1,6 metros a la calle, en este punto apenas 4 metros a la calle. Es decir, la bóveda del túnel en su punto más profundo era de 4,7 metros y en su punto de menor cobertura era de 1,6. Es extremadamente pequeña. Eso no hacía posible adoptar una sección convencional y hubo que adaptar esta sección tan extraña, a pesar de ello con unas dimensiones notables en cuanto a la anchura, 14 metros de anchura, por contra una altura pequeñita, 5,7 metros, para respetar el gálibo de 4,5 que se exigía para la funcionalidad del túnel. La geología era muy complicada, la geología era muy cerca del río, hacia el río Mapocho, teníamos las gravas en verde
que ya hemos visto del río. Todo este color naranjo son rellenos artificiales, rellenos realmente de pésima calidad, ladrillos, lo vamos a ver en fotos. Y luego, por el contrario, zonas de roca en general descompuesta, que nos hacía complicado algunas veces con el picotón excavar el túnel. Este, como ven, es el portal sur, con las celosías que hemos visto antes. Aquí está el pique que hemos visto. No hay agua, en este caso es lo único ventaja que teníamos respecto, por ejemplo, a los túneles anteriores, pero aquí ven la clave del túnel, que es esta que les estoy marcando, la clave del túnel a 4,7 metros en el portal sur, norte, a 1,6 metros en el portal sur. Se optó por un método constructivo de estas tres fases. Realmente no me atrevo a llamarlo nuevo método austriaco, por eso digo filosofía nuevo método austriaco, porque era un método con una fortificación extremadamente rígida, perfiles metálicos doble T de estas dimensiones, 30 centímetros de hormigón proyectado con otros 30 adicionales, longitudes de pase mínimas de 70 centímetros, al abrigo de paraguas de micropilotes, con refuerzos contrafuertes y pechugas para estabilizar la frente de excavación, pero encima con sellos y bulones pernos de fibra de vidrio. Realmente unas condiciones extremadamente fuertes respecto a garantizar la seguridad del túnel. De nuevo, imágenes que son más ilustrativas. Esto es desde todas las fotos están tomadas desde el pique hacia la salida a la trinchera. Ven que en primera fase este side drift izquierdo conecta y finaliza la excavación. Segundo lugar, el side drift derecho. Más retrasado iba el side drift central, que finalmente los tres termina la excavación demoliendo. O sea, este sería un estadio, este sería el primer estadio, este sería el segundo estadio, este sería la tercera fase, donde ya están las tres fases terminadas, y hay que demoler estos tabiques temporarios para finalizar la excavación, como se está viendo aquí, con esta sección cuasi rectangular por los condicionantes que estoy haciendo mención. No hay magias. Realmente he dicho que era un soporte. Aquí ven el espaciado entre un marco y otro. Realmente 70 centímetros entre ejes de marcos, paraguas de micropilotes, taladros de inyección. Aquí ven los manguitos para inyectar lechada. Aquí ven un poco los dispositivos de mejora del terreno que se hacían desde un side drift hacia otro y en las frentes de los propios tres side drifts, con doble paraguas empiquetados con pernos autoperforantes o micropilotes en los portales y perforaciones de mejora del terreno con inyecciones, como están viendo en esta foto. A veces, como ven aquí, el terreno era tan malo, lo que encontrábamos eran suelos, ladrillos, que la lechada se nos iba, y entonces hubo que hacer en el lado río, desde la calle, unas pantallas de mortero, no estructurales, sino simplemente para parar la lechada y que esta lechada se nos quedara en la clave, de manera que confináramos las inyecciones, para garantizar, no dejó de pasar tráfico encima nuestro ni un solo día, ni un solo minuto encima del túnel, a pesar de ese punto 1,6 metros. Todo ello con unos supervisiones y unos monitoreos de las deformaciones inducidas, tanto de convergencias como de las inducidas en la superficie, realmente muy exigentes. En este caso, el asiento máximo apenas superó 1 centímetro, ¿no? 1 centímetro realmente, que es notable, es realmente pequeño, considerando la mínima distancia que hay entre el túnel y la superficie terrestre, la superficie de la calle. Bueno, pues ya para terminar, a modo de conclusión, como les he anunciado al iniciar, unas consideraciones generales. Fíjense que siempre he hablado de
soporte primario o sostenimiento y revestimiento o soporte secundario, el support o el lining que hablan los anglosajones. El primario posee la misión de estabilizar las excavaciones durante la construcción y por lo tanto han de atender a las solicitaciones derivadas del empuje del terreno. Fíjense que estamos colocando pernos, que la chocre se agrieta y por lo tanto el soporte, el primario, tiene una elevada permeabilidad y hace que el agua esté drenada y por lo tanto el nivel freático rebajado. Por lo tanto, no tenemos acciones del agua durante la excavación. Pero por el contrario, cuando colocamos una solución de impermeabilización y colocamos un revestimiento, este revestimiento sí que va a estar solicitado por cargas de agua y por supuesto por otras cargas tiempo dependientes como pueda ser hinchamiento, expansividad, swelling, fluencia, creep o fenómenos de durabilidad, sismos a largo plazo. Es decir, deben de cada una, sostenimiento debe de hacer frente al terreno, mientras que el revestimiento debe de hacer frente a otras consideraciones, a otras acciones importantes. Este concepto ha sido empleado en obras realmente emblemáticas, en el Crossrail, 40 kilómetros de túnel excavado en las arcillas de Londres, Tunnel and Tunneling. Salió en marzo de 2018 un excelente paper, o muchas obras como pueda ser el Metro de Santiago, y que responde a lo que en los últimos años se viene denominando el Sprayed Concrete Lining, que como digo se ha adoptado en importantes obras subterráneas. El Sprayed Concrete Lining, bueno, pues aquí ven soluciones como la que se ha adoptado en Kennedy o en Vivaceta, a las que he hecho mención, entre un primario en color naranjo y un secundario en color amarillo con una solución de impermeabilización entre medias, o en esta figura sacada de este paper del Crossrail, en el cual tenemos el primario, aquí lo ven, SCL Primary Lining en color naranja, y un secundario que bien puede ser concreto moldeado o bien puede ser concreto lanzado, chocre, en el color azul, y entre medias estas soluciones de impermeabilización. Es el mismo concepto que hemos utilizado bien en los túneles que les he mostrado en Santiago, bien en estos túneles del Crossrail en Londres o en otros ejemplos que podríamos poner en otras ciudades. Este concepto, de nuevo estamos viendo figuras del Crossrail, este concepto tiene notables ventajas a mi juicio. Primero, proporciona el carácter estanco al túnel, evitando goteos al interior. El agua es enemiga de la vida útil en general de los hormigones. Minimiza costos de funcionamiento de operación del túnel, puesto que minimiza caudales de bombeo. Y de alguna manera nos independiza el comportamiento, como he dicho, del primario respecto al secundario, optimizando diseños de ingeniería. Bueno, pues con esto concluyo. Muchas gracias por su atención y bueno, no sé si tienen preguntas al respecto, que me quedo a su disposición para responderlas. Muchas gracias, doctor José Miguel, por compartir el día de hoy sus conocimientos, su experiencia y sobre todo su valioso tiempo con nosotros. Daremos pase al compañero Joseph para la ronda de preguntas. Adelante, Joseph. Gracias, Brenda. Muy buenas tardes, doctor José Miguel Galera, y a todos los participantes. Recordarles a todos que para esta ronda de preguntas hemos tenido en cuenta las preguntas que los participantes han realizado tanto vía Facebook como por la plataforma Zoom. Bien, en la primera pregunta tenemos a Bruno Colina Azabache, que nos dice: se mencionó la dificultad de la napa freática. Si al excavar 20 o 40 metros para el diseño del túnel urbano se encuentra agua, ¿qué protección dar, ya sea por geomembranas o qué otra alternativa? Pues en la ciudad de Trujillo, Perú, tiene una elevación de 34 metros sobre el nivel del mar. Muy bien. Bien, bueno, justo la parte final de la exposición, aunque lo hemos visto también en concretamente de los 3 casos que les he mostrado, en 2 de ellos había esta condición
en el túnel Vivaceta, que fue el primer ejemplo, y en el túnel Kennedy. Y como he dicho, bueno, más allá, durante la excavación, lo único que podemos... El tema del agua, de alguna manera, desborda el ámbito de la presentación, porque es un tema muy complicado, pero aún así yo creo que durante esta presentación se han hecho, decía, menciones a ella, ¿no? Decía que se han puesto dos ejemplos y de alguna manera en las conclusiones, como han visto, durante la excavación el túnel evidentemente actúa de dren y ese agua va a seguir saliendo, mientras, como bien dice la pregunta, no se adopte una solución de impermeabilización. La solución de impermeabilización universalmente aceptada es un geotextil de unos gramajes determinados, 350, 500, y una manta de PVC, por cierto, como se está viendo en la figura de final en el túnel Kennedy, que esto es el túnel Kennedy. Bien, evidentemente existen soluciones alternativas. Existen membranas geoproyectadas, que se está hablando ahora, SICA, tiene el Master Seal, distintos fabricantes están desarrollando distintas soluciones, pero sin duda la más utilizada, y justo es la que están viendo, con estos rollos acá en el piso del túnel, es, como digo, un geotextil y una manta de PVC. Lo importante es que luego eso no se puede quedar visto y hay que colocar ese revestimiento, ese secundario que hemos visto entre el soporte, entre el primario y el revestimiento final. Entonces yo creo que la manera en Trujillo y en todas partes será hacer una solución de impermeabilización en todo el contorno del túnel y posteriormente aplicar un revestimiento que ha de tomar esas presiones de agua, en este caso pues esos 34 metros de altura de columna de agua, es decir, el revestimiento que yo coloque encima de esa manta de impermeabilización tiene que tener una capacidad estructural de aguantar esa carga de agua. Es tan simple o tan complicado como lo que estoy diciendo. Por ende, su espesor, su resistencia, si empleamos un 35, un 40, y la cuantía de la encierradura, pues han de ser acordes a aguantar esa carga de agua. Okay. Muchas gracias, ingeniero. En la siguiente pregunta tenemos a Enach Pana, que nos consulta: ¿cómo saber si el diseño que estoy realizando es viable? Ya que no cuento con un estudio de mecánica de suelos o roca. Por ejemplo, si deseo realizar el diseño geotécnico de un túnel mediante programa, pero no cuento con la estratigrafía del terreno a excavar, pero si dicho túnel estaría debajo de una avenida, ¿me servirá el estudio de mecánica de suelos de dicha avenida o qué me recomienda realizar? Pues voy a ser muy, muy categórico. Me van a permitir que sea incluso, a lo mejor tal vez dicho con mucha crudeza. Pero lo he dicho en mi presentación, el terreno es el que manda. Y el éxito de un diseño es acertar, también he dicho esa frase, el éxito de un diseño es acertar respecto a la previsión de cómo se va a comportar. También hemos visto en la presentación, les he mostrado dos ejemplos. ¿La pantalla se sigue viendo? Perdón, disculpe, ¿la pantalla se sigue viendo? Sí, doctor. Sí. Pues les he mostrado este ejemplo. Y este ejemplo, fíjense si tiene perforaciones en los dos. Quiero decir con ello que si yo no tengo datos del terreno, voy a ciegas. Lo más probable es que su diseño sea un fracaso, salvo que haga un búnker y se gaste una tremenda cantidad de plata que tal vez la esté tirando. Es decir, mi respuesta, por eso decía que iba a ser un poco drástica, es que no se puede diseñar, también he dicho esa frase, no se puede diseñar a espaldas del terreno. El terreno es el que manda. Entonces, si no conocemos el terreno, lo más probable es que fracase nuestro diseño. Lo más probable es como cuando uno juega a la lotería, pues lo más probable es que no nos toca. Normalmente la lotería no nos toca. Bueno, si tenemos suerte nos toca, pero lo más probable es que no tengamos suerte y que nuestro diseño sea un fracaso. Y la última parte de la pregunta, claro, la avenida pues depende de las profundidades. Si las prospecciones que se han hecho para investigar esa avenida no llegan, si están viendo la transparencia que tienen en imagen, si no llegan a esta clave del túnel, pues evidentemente no me sirven para diseñar mi túnel.
Por lo tanto, finalizo, es bien fácil. No se puede diseñar a espaldas del terreno. Si no conocemos el terreno, no hagamos nada, porque el problema de los modelos de cálculo es que siempre le damos a la tecla y siempre van a dar solución, siempre van a dar una solución, pero si los alimento con basura, si los alimento con datos que no son representativos del comportamiento del terreno, mis resultados serán basura, serán resultados muy bonitos, serán resultados tan bonitos como puedan ser estos que tienen en... No sé qué pasa, que no se pone, pues serán resultados tan bonitos como algunos de estos que les he mostrado, en 3 dimensiones o en lo que sea, pero absolutamente falaces, absolutamente nada representativos del terreno. Gracias, ingeniero. Carlos Soria nos consulta, en caso de existir fallas en las paredes del túnel por cortante, ¿cuál es el procedimiento a tratar? El mismo que en todos los materiales, es decir, las rocas, la madera, el acero, el hormigón, todos los materiales aguantan bastante bien las compresiones, muy mal las tracciones y por ende los cortantes. Y la única manera de que el choque, de que el hormigón aguante bien flexotracciones, aguante bien cortantes, momentos, etcétera, es armadura, es acero. Entonces, evidentemente, por eso los hormigones se arman, por eso el chocolate se le agrega o bien malla o bien fibra metálica, que son los que le dan capacidad de absorber momentos, de absorber tracciones, de absorber cortantes. Entonces, en ese caso, que nos lo darán los modelos de cálculo, pues esas fallas por cortante son las que determinan la cuantía de fibra, la cuantía de malla que he de colocar en mi concreto. Gracias, doctor. Robinson Pérez nos consulta, si mis condiciones iniciales es el nivel freático a 6 metros sobre el nivel del mar, tengo un suelo transmisible, suelo areno-limoso, con presencia de gravas redondeadas y algunos lentes de arcilla. ¿Recomienda el método austriaco o tengo otras variables a considerar? Bueno, les he puesto ejemplos de Vivaceta y Kennedy, que se ha empleado un método austriaco en gravas con nivel freático, con no sé si 6 metros, en el caso de Kennedy sí eran más de 6 metros. Lo que sí le puedo recomendar, lo que pasa es que les recomiendo que si utiliza el nuevo método austriaco, evidentemente lo haga, como he dicho antes, con conocimiento del método austriaco durante la fase de diseño, con contratistas que estén habituados y familiarizados con la aplicación del nuevo método austriaco en suelos bajo la napa freática y con una excelente supervisión, con un excelente control de la obra. No debemos de dejar bien claro que el nuevo método austriaco conlleva un riesgo, como he dicho, superior a otros respecto a su aplicación, pero que no lo impide, no impide la aplicación. He de ser consciente del riesgo que asumo y tomar las medidas para que ese riesgo no se transforme en un problema. Gracias, doctor. Ania Díaz Valera nos consulta. Referido a los software, tenemos el Geo5, Plaxis 3D u otros. ¿Cuál es el mejor para realizar el diseño del túnel? Además nos dice, ¿cuáles son todos los puntos esenciales para el diseño geotécnico y estructural del túnel? Así como cómo calcular el empuje de tierra sobre el túnel y el soporte o resistencia del túnel al empuje de tierra. Sí, van unidas todas, efectivamente, utilizando hoy en día, y más en medios urbanos y en suelos, pues sin duda hay que utilizar métodos numéricos con las advertencias que ya he hecho antes. Es decir, los métodos numéricos hemos de ser conscientes de que han de ser alimentados con buenos datos respecto a los parámetros de resistencia, a los parámetros de deformabilidad, con modelos constitutivos que representen el comportamiento del terreno, con condiciones de borde relativo a las tensiones, a los esfuerzos naturales respecto a los coeficientes de empuje, el K0, relación de horizontales a verticales que representen la realidad del terreno. Y si yo introduzco en mis modelos de cálculo datos representativos del terreno, obtendré buenos resultados para esos empujes de tierra
etcétera, que hace mención la pregunta. Respecto a softwares comerciales, existen cantidad de softwares. A mencionar Plaxis, está el ANSYS, el Abacus, el RS2 de RockScience, o el 3D, el FLAC, que yo les he mostrado. Básicamente hay dos métodos, tampoco podemos entrar mucho en detalle. Hay dos métodos numéricos en este caso que son de aplicación, puesto que, por ejemplo, el tercer método por excelencia, que serían los boundary elements, los elementos de contorno, no está indicado. Hay dos métodos indicados que son los elementos finitos y diferencias finitas. He mencionado en los softwares que he dicho de ambos, de elementos finitos y de diferencias finitas. En general, todos funcionan bien. Me atrevo a recomendar, si vamos a tener lo que se denomina en cálculo numérico large strain, es decir, deformaciones muy largas, quizás sea mejor utilizar las diferencias finitas, puesto que no tenemos que invertir la matriz de cálculo, que es como se basa los elementos finitos, si vamos a los principios del modelo de cálculo numérico, y muchas veces no es posible por deformaciones de la malla. Entonces, si las deformaciones van a ser muy, muy importantes, quizá las diferencias finitas supongan algo más de ventaja respecto a elementos finitos. Pero ya las casas comerciales han tomado correcciones a los elementos finitos que permiten resolver estos aspectos. De manera que cualquiera de los programas comerciales que por suerte tenemos nos resuelven bien el problema de cálculo. Lo que insisto, y con eso termino, es que a mí no me preocupa el modelo de cálculo, el software comercial, que definitivamente debería de ser o diferencias o elementos finitos. No me preocupa el software comercial, que son extraordinariamente buenos y extraordinariamente potentes, unos con más matices, otros con menos matices. Me preocupa cómo se alimentan esos modelos de cálculo, en el sentido de qué data metemos, de qué condiciones de borde metemos, porque si metemos, insisto, basura, pues por muy bueno que sea la herramienta de cálculo, obtendremos basura. Gracias, doctor. Wilfredo García nos consulta: ¿el tiempo que demora en realizar un estudio para un tren en zona urbana de litología metamórfica y el costo que representa en promedio el costo kilómetro del túnel en zona urbana? Eso es muy complicado de responder porque, como he dicho antes, por ejemplo, depende de la sección. Principalmente depende de si hay edificaciones encima. Bueno, como digo... perdón, que le he dado aquí. Perdone. No sé qué he hecho. ¿Cómo se cambia esto? Sí, perdón, decía que es una pregunta muy, muy, muy difícil de responder porque, insisto, hay demasiadas variables que no se me han informado para responder. Terreno metamórfico son complicados porque está evidentemente la foliación y es una anisotropía que ha de ser evaluada, a lo mejor utilizando un modelo de juntas ubícuotas, por ejemplo, un modelo constitutivo específico que represente, como siempre, como estoy diciendo un poco, me estoy en cierto sentido repitiendo, como la cebolla, que lo importante es entender el terreno y respecto también a lo que he dicho, si estamos diciendo en un medio urbano, pues tener en cuenta las deformaciones que estamos induciendo en la calle. No me atrevo a dar una cifra porque no sé el diámetro. Evidentemente un túnel puede costar, entiendo que es 1 metro, ha dicho urbano, metro, o un ferrocarril urbano, pues a lo mejor nos vamos a, si es de doble vía, a 10 metros, pues estamos hablando posiblemente de $15.000 el metro lineal, sin contar la superestructura, ni catenaria, ni nada de eso, sino lo que es la obra civil del túnel, pero insisto, realmente sería una osadía con los pocos datos responder de una manera precisa la pregunta. Gracias, doctor. Jaime Guananga nos dice: ¿qué tipo de resistencia de hormigón usaron en las paredes y pavimento del túnel Kennedy? El pavimento no lo sé porque yo de hecho no sé si era pavimento de hormigón o pavimento de asfalto. No me dedico a los pavimentos.
Lo que es los chocres serán de 35. Gracias, doctor. En la última pregunta tenemos a Sofía Lezama Torres, que nos dice, ¿cómo se puede realizar un análisis geotécnico para que me pueda verificar un correcto diseño y qué normativas hay que tener en cuenta? Bueno, normativas, vamos a ver, normativas empiezo por lo fácil, que es responder la segunda. Normativas en diseño geotécnico me temo que no haya muchas, por no decir ninguna. Hay normativas respecto a seguridad, hay normativas respecto a ventilación, respecto a iluminación, respecto a la explotación. Ahí sí, hay tanto lo que es la PIARC, la Asociación Internacional de la Carretera. En Europa tenemos una normativa de interoperabilidad de lo que es la Red Transeuropea de Carreteras. Existen bastantes, pero todas conciernen más a la operatividad, a la funcionalidad del túnel. Respecto al diseño geotécnico, normas no hay. Lo que sí que hay es recomendaciones, y ahí sí entramos ya en recomendaciones de la AFTES. Yo les he mostrado las recomendaciones que estamos redactando en AETOS. Existen otras recomendaciones, por ejemplo, los noruegos tienen, o los austriacos también, extraordinarias recomendaciones, pero no normativa. Entonces yo creo que al final lo que le van a decir las normativas, las recomendaciones, es lo que les estoy diciendo. Para un correcto diseño geotécnico lo que hay que tener es unos buenos datos. Lo fácil es calcular, en el sentido que lo fácil es manejar un software, que encima es una herramienta potentísima de cálculo. Yo creo que eso es como los mandos, los controles de la televisión o los celulares. Tienen muchas más funciones de las que utilizamos. Yo por lo menos al final solo cambio de canal y subo el volumen y bajo el volumen, me sobran todos los botones del control. Pues esto es un poco. Yo creo que los softwares hoy en día tienen unas potencialidades extraordinarias. El problema para hacer un buen diseño geotécnico es investigar bien el terreno. Y el secreto es investigar bien el terreno. Hacer perforaciones, hacer ensayos in situ, hacer ensayos de dilatometría, hacer ensayos de hidrofracturamiento para ver los esfuerzos, hacer ensayos de laboratorio. Es decir, alimentar esas herramientas potentísimas de cálculo con datos que sean representativos del terreno, que sean representativos respecto a los modelos constitutivos, respecto a los parámetros de resistencia, respecto a los parámetros de deformabilidad y respecto a los esfuerzos a los que está sometida nuestra excavación. Muchas gracias, doctor, por absolver las dudas que los participantes han realizado. Bien, eso ha sido todo por esta ronda de preguntas. Adelante, Brenda. Gracias, Joseph. Doctor José, ya puede dejar de compartir su presentación. Muy bien. También, ya para culminar, doctor, ¿desea dar algunas palabras para los presentes? Bueno, no, nada más terminar como he iniciado, agradeciendo la ocasión, agradeciendo a Esvial la ocasión. Es una pena no poder estar en Lima, comer tan bien como se come en Lima y disfrutar de tan bella ciudad. Y bueno, espero que les haya resultado de interés la exposición que he tenido el honor de realizarles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José. Bueno, hemos concluido de manera muy satisfactoria esta primera jornada de la tercera Conferencia Internacional de Esvial San Marcos. En primer lugar, dar gracias al doctor José Miguel Galera por su encomiable apoyo a esta conferencia, a la familia de Esvial por su gran trabajo y a todos los asistentes presentes, que nos están viendo desde distintos países y en todo el Perú. De parte de la familia Esvial, se le hace el otorgamiento de un certificado al PhD ingeniero José Miguel Galera por su participación en calidad de conferencista con el tema Consideraciones para el diseño y construcción de túneles someros excavados en suelos en medios urbanos, el cual se le estará enviando a su correo, ingeniero. Muy bien, pues muchísimas gracias, es un honor. Gracias a usted. Recordarles también que el domingo al final de la conferencia estaremos sorteando una beca y 2 semibecas para el curso de metodología SuperPave
y mezclas asfálticas, diseño y producción. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales como Facebook y LinkedIn. Quedan todos invitados a la ponencia de mañana sábado 10 de octubre desde México con el ingeniero Mario Aguilar Telles y el tema Diseño Geotécnico de túneles y lumbreras en suelos blandos a las 6 de la tarde, hora peruana. Muchas gracias a todos, los esperamos mañana.